por favor, que apaguen todos los micrófonos. Apaguen los micrófonos, por favor. Hola, Jorgelina, buen día. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás grabando vos? ¿Podés grabar? Sí, yo estoy grabando. Perfecto, muy bien. Entonces, la ley dispone, antes de iniciar un proceso judicial, de 2 o 3 alternativas anteriores que en realidad las tenemos en todo evento donde se produce un incumplimiento. Antes de entrar en el reembolso extrajudicial, podemos referirnos a lo que es el cobro amigable. Es una suerte de árbitro en donde la ley propicia que las partes dialoguen para encontrar una solución. Esto es más bucólico que efectivo, porque si estamos hablando de quien no ha aceptado la letra o habiendo sido aceptada no la paga, o un obligado de regreso que no hace honor a la deuda, es muy difícil que luego en una instancia amigable, de diálogo, encuentre un eco favorable. También podríamos referirnos a lo que es la mediación previa obligatoria, que en todo proceso judicial, en casi todos los procesos judiciales, es necesario, a excepción justamente del juicio ejecutivo. Pero si ustedes quisieran iniciar una acción de carácter causal, acción judicial extracambiaria, por ejemplo, la acción causal o la acción de enriquecimiento, sería necesario previamente, tanto en provincia como en nación, ir previamente a la mediación obligatoria. No así para los títulos ejecutivos. No suele ser efectivo y además está bien que se excepcione al ejecutivo, porque no se olviden que en el mismo se han de trabar medidas cautelares inaudita parte. Entonces, no podríamos estar sujetos a un procedimiento previo de mediación obligatoria si como resultado del fracaso de esta mediación fuéramos a un juicio ejecutivo y ahí estaríamos pidiendo medidas cautelares, es decir, estaríamos advirtiendo con un trámite de mediación previo cuál sería nuestra actividad futura. Entonces, para evitar que se sepa esto y para permitir que el acreedor trabe rápidamente medidas cautelares, el juicio ejecutivo ha sido excepcionado de la mediación previa obligatoria. Fracasadas sí, por favor, Emilio Orengo, si podés apagar el celular, el micrófono, por favor. Gracias. Háganlo todos, por favor, porque yo no lo puedo hacer desde acá. A ver. Anule los micrófonos usted, doctor. Sí, pero no lo puedo Sí, hacer. Omar, Estoy tratando de yo hacer. lo apago. ¿Los apagás vos? Sí, ahora les anulo los micrófonos a los que los tengan Bien, prendidos. muy bien. Fracasadas entonces las negociaciones de carácter extrajudicial, vamos a la primera de carácter cambiario, pero también extrajudicial, denominado resaca. Una advertencia inicial es la referida a la falta de uso de este recurso cambiario, que no es utilizado porque, así como la letra de cambio tiene una escasa incidencia en el comercio del país, este tipo de recurso o acción, por llamarlo de alguna manera, porque tampoco lo es, no es una acción de carácter judicial, este medio de rehacerse del capital de la letra original no es usual. ¿En qué consiste? Miren, el artículo creo que es el 56.
56. Sí, última parte está referida a la resaca. ¿En qué consiste? Cuando la letra original no es abonada, no es cancelada por los obligados correspondientes, el portador puede librar otra letra de cambio a cargo de los obligados de regreso, de su regreso, es decir, los que le están garantizando el pago al portador legitimado, para que él pueda descontarla ante una entidad bancaria o una persona física dedicada a un mutuo, para que pueda lograr un mutuo de dinero, ir a hacerse de un capital previo o antes, sin tener que esperar a un juicio ejecutivo o a cualquier otro tipo de proceso judicial. Con el dinero de esta resaca, el portador legitimado encuentra un medio no compulsivo para hacerse del capital y poner en circulación nuevamente un título de crédito que a su vez pueda ser nuevamente endosado y así circular y permitir la circulación de la riqueza. Verán que esto es más teórico que práctico, casi inexistente, porque la resaca en el país no ha tenido ningún tipo de actividad. Nunca en mi vida vi una resaca, nunca la he visto como título anterior o antecedente de un proceso judicial. Es muy difícil que esto ocurra. La resaca tiene las cuentas de los artículos 52 o 53, es decir, el monto de la cambial, los intereses devengados desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de libramiento de la resaca, más algunos gastos como sería la reposición fiscal y algún gasto postal. Vayámonos rápidamente de este tipo de cobro, porque no es lo usual, y empecemos a analizar la acción más importante, la más usual, la más común, la que todos utilizamos, y ustedes van a ver que es la llamada acción directa. Acción cambiaria directa. ¿Qué es? No sé si ustedes han visto que hemos subido en la página de la cátedra una guía de estudio que nosotros utilizamos para desarrollar este tema y que es muy... en preta síntesis tiene el concepto, la legitimación activa y la pasiva, las condiciones de procedibilidad, la caducidad, la prescripción y los efectos, con lo cual en una hoja ustedes pueden ver todos estos elementos que componen a la acción y rápidamente pueden sacar de su análisis la respuesta a cualquier inquietud que se les pueda producir o presentar, incluido el parcial, porque en el tema de las acciones, el parcial tendrá un puntaje superior. Le damos mucha importancia a este tema. Entonces, la primera cuestión que vamos a analizar es la definición. ¿Qué es una acción cambiaria directa? En primer lugar, es un medio de cobro judicial. Ustedes van a ver que en la ficha dice que está fundado exclusiva y excluyentemente en el documento. ¿Por qué esta aclaración? Porque todo lo que por la literalidad no se encuentre incorporado en el texto de la cambial no puede ser utilizado para su ejecución. De tal manera que el documento exclusiva y excluyentemente, exclusivo porque solamente es lo que surge de la literalidad, y excluyentemente porque no hay otro elemento, porque la autosuficiencia por la completividad y la autosuficiencia de los papeles de comercio, solamente este documento puede fundar la acción en cuestión. Y entonces,
esta acción tiene por objeto cobrar la promesa incondicionada de pagar o hacer pagar una suma determinada de dinero a su vencimiento contra el obligado principal o quienes se hayan incorporado a través de una cadena ininterrumpida de endosos como obligados cambiarios. Entonces, ¿quién es el legitimado activo de esta acción? El portador legitimado, luego de una cadena ininterrumpida de endosos, si ha circulado, o el beneficiario si la cambial no ha circulado. Portador legitimado es el último endosatario de una cadena ininterrumpida de endosos, conforme la ley de circulación. Perdón, ¿podría repetir además del portador legitimado quién es el otro legitimado activo? Sí. Les voy, vayan anotando los artículos de la ley para tener en claro quiénes son los legitimados activos. Queden un minutito, que voy a tomar la ley. Muy bien. Miren. El portador legitimado, artículo 17. Es el beneficiario de la letra que no circuló. Es el último endosatario de una regular cadena de endosos, artículo 17. Sigue diciendo aún cuando el último endoso haya sido en blanco o se trate de un portador de una letra endosada al portador. Todos esos son legitimados activos. ¿Qué pasa cuando hay un portador de buena fe de una letra que ha sido extraviada, que ha sido robada, que ha sido hurtada, pero el portador es de buena fe? Bueno, él es un legitimado también activo, siempre y cuando sea, repito, de buena fe. La recibe de buena fe, pero quien la encontró, obviamente, la encontró, la hurtó, la robó, él es de mala fe, pero en la cadena ininterrumpida de endosos, quien la recibe de buena fe es uno de los legitimados activos. El firmante de la cambial, en virtud de las reglas de solidaridad, ahí nos vamos al 51. ¿Está bien? Todos los que firman la letra de cambio, sea como libradores, aceptantes, endosantes o avalistas, quedan solidariamente obligados hacia el portador. Así que, genéricamente, aplicamos el 51. Entonces, el librador, el avalista del librador, el endosante, el avalista del endosante y el avalista del aceptante son todos legitimados activos. Avalista del aceptante, artículos 30 y 34. Bien. Girado aceptante es el principal obligado cambiario. ¿Por qué? Pregunta de parcial, pregunta de examen. ¿Por qué es el principal obligado cambiario? Porque es el único que con el pago extingue la obligación cambiaria. Es el único. Al pagar, si reintegran el documento. Acuérdense que el reintegro del documento es el recibo de pago.
Puede pedirse adicionalmente que se extienda recibo en el mismo cuerpo de la letra, pero no es más que una formalidad adicional a la entrega del documento. Quien paga como girado aceptante y recibe el documento, con ese pago extingue todos los vínculos cambiarios que emergen de la cambial, de tal manera que por eso es denominado o entendido principal obligado cambiario. Es el único que extingue la obligación cambiaria. Piensen en cualquier otro obligado cambiario y van a ver que siempre resulta de la portación como último portador legitimado de esa cambial cualquier otra acción, incluidas las extracambiarias. En cambio, cuando paga el girado aceptante y retiene a modo de devolución la cambial, se extingue todo tipo de vínculo cambiario, extracambiario, causal o no causal de la letra, emergentes de la letra de cambio. Lo mismo ocurre obviamente para el pagaré, ¿sí? ¿Quiénes son los legitimados pasivos? 3046, el aceptante. ¿Quién es el obligado pasivo de la acción cambiaria directa? El aceptante. Y su avalista. La acción cambiaria directa se ejerce solamente contra el girado aceptante, girado que hubiera aceptado la letra, obviamente, aceptante, y contra su avalista. Artículos 30 y 46, el avalista por el artículo 34. Por supuesto que si el girado no ha aceptado la letra, no hay acción cambiaria directa. ¿Entiende? Y además, si se ha librado con la cláusula letra no aceptable, la cláusula impuesta por el librador, tampoco habrá acción cambiaria directa. Si no hay aceptación, no hay girado aceptante, y si no hay girado aceptante, no hay acción cambiaria directa. ¿Cuáles son las condiciones de procedencia o de procedibilidad? La primera cuestión es que la acción cambiaria directa no está sujeta a condición de caducidad, porque no hace falta el protesto. ¿Por qué no hace falta el protesto? Porque la ley entiende que el principal obligado cambiario sabe, comprende, que se ha comprometido como el principal obligado cambiario que al vencimiento de la cambial tiene que honrar la deuda, de tal manera que se ha exceptuado a su respecto el trámite del protesto. No está prohibido, pero en caso de que el portador legitimado quiera hacerlo, lo hace a su costa, es decir, no puede estar incluido en la liquidación final, dentro del artículo 52 de la acción directa, no podrá reclamarse los gastos de protesto. No es usual que se proteste la acción cambiaria directa contra el girado aceptante. Tampoco es usual que se proteste las letras, porque utilizamos formularios sin protesto. Salvo que, como les dije en clases anteriores, si ustedes son los deudores u obran por el deudor, quizá para complejizar el trámite al acreedor, utilicen un talonario que tenga incluido el protesto previo a la ejecución. Pero normalmente van a ver que se utilizan talonarios o formularios de letras de cambio, de pagaré, con la cláusula facultativa prevista y permitida sin protesto. Para que la acción cambiaria directa como cuestión sustancial sea acción cambiaria ejecutiva, como cuestión adjetiva,
ahora paso a explicar lo que quiere decir esto, la ley requiere que la letra esté debidamente protestada. Para el juicio ejecutivo, y nos vamos ahora al Código de Procedimiento Civil y Comercial, 518, procedencia. Se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. Con la advertencia que siempre tenemos que tener en cuenta de que existen dos caminos posibles para llegar a Buenos Aires. Podemos ir por la autopista o podemos ir por el camino Centenario, Calchaquí, Avenida Mitre, Buenos Aires. Si ustedes eligen rapidez y mayor seguridad, seguramente vamos a ir a Buenos Aires por la autopista. Permítanseme este ejemplo que parece burdo, pero sirve para ubicarnos, sobre todo para todos aquellos alumnos que no tienen rendido procesal 2. Vamos a llegar más rápido y vamos a llegar con mayor seguridad. Pero vamos a estar constreñidos solamente a poder reclamar, en juicio ejecutivo de esto se trata, ir por la autopista, a reclamar solamente lo que me permite la ley cambiaria, artículo 52 o artículo 53, que es el monto de la cambial, los intereses devengados, sean compensatorios, moratorios y punitorios, si están previstos, y los gastos en los que hemos incurrido para poder llegar a esta instancia judicial. Por ejemplo, los gastos de protesto. Por ejemplo, pago de nuestro traslado. Los gastos podemos incluir de nafta, de hotelería, la factura del escribano para el protesto, el pago del peaje si fuimos en auto, o del colectivo si fuimos en el mismo. Todo eso conforma una cuenta de finiquito, una cuenta final que le podemos exigir como adicional a el monto de la cambial al demandado. Pero podemos ir por el camino más lejano, más largo. Entonces, en vez de ir por la autopista, podemos ir por esto que les dije, que es el camino tradicional hacia Buenos Aires, que sería lo menos frecuente. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Que ahí podríamos reclamar otros rubros, que sería el cumplimiento del contrato de origen, la relación jurídica subyacente, que dio lugar a la emisión de la cambial. Es decir, podríamos ir por la acción causal y entonces ahí podríamos incorporar el monto del contrato, los daños y perjuicios, el lucro cesante, la pérdida de chance. Entonces tenemos que por el juicio ejecutivo como proceso propio de los títulos de crédito, papeles de comercio, la cuenta se agotará solamente con el monto de la cambial y los gastos. Mientras que si nos decidimos por la acción causal, no por la acción ejecutiva, que emerge del contrato subyacente o el contrato base, la cuenta será mayor, pero estaríamos basados no en un título ejecutivo, sino en un contrato o por el antecedente que corresponda, en un proceso que no será ejecutivo, sino que será de conocimiento. En ese juicio de conocimiento, las partes van a poder oponerse cuestiones de carácter personal, es decir, ya nos apartamos de la autonomía y además podría cuestionarse hasta la causa de la obligación, entonces dejamos de lado la abstracción. Mientras que en proceso ejecutivo, estas cuestiones, la autonomía y la abstracción, son la base de los papeles de comercio. En el juicio ejecutivo, además, las excepciones quedan reducidas a las que están previstas en el 540
42, estoy hablando del CPC, del Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, es igual el de la Nación y es casi igual el de las restantes, el de casi todas las provincias del país. 542 excepciones. Las únicas excepciones admisibles en juicio ejecutivo son incompetencia, falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente, es decir, falta de legitimación activa o pasiva, ¿no? Tercero, litispendencia en otro juzgado o tribunal competente. Cuarto, falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución. En este caso, en el inciso cuarto, la primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento, es decir, la falsedad. La segunda, es decir, la inhabilidad, se limitará a las formas extrínsecas del título sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Si hubiere mediado reconocimiento expreso de la firma, no procederá la excepción de falsedad. Quinto, prescripción. Sexto, pago documentado total o parcial. Séptimo, compensación del crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución. Octavo, quita, espera, revisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentado. Y 9, cosa juzgada. Puede parecer que este elenco de excepciones resulte suficiente para defender los intereses del deudor. Es decir, el deudor que quiera excepcionarse y quiera defender su posición frente a la agresión del acreedor, este parece un elenco de excepciones suficiente. Es verdad, pero piensen en las excepciones que pueden ser procedentes en un juicio ordinario y estas son más de la mitad, menos de la mitad. Quiere decir que el escenario de discusión en un juicio ejecutivo es mucho más reducido que en un juicio de conocimiento. Entonces, el título trae aparejada ejecución en sí mismo, porque así lo dispone la ley cambiaria y porque así lo dispone el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por eso sostenemos que el título viene blindado con una cantidad de elementos que le permiten al acreedor rápidamente agredir el patrimonio del deudor, incluido embargos que está dispuesto en el artículo 529 del CPC, embargos y excepciones, intimación de pago y procedimiento para el embargo. Si encontramos bienes, los embargamos, y si encontramos dinero en el momento de notificar la demanda y proceder al embargo de fondos, retenemos los fondos y los depositamos en la cuenta de autos. Este procedimiento que es ejecutivo, que se diferencia del ejecutorio, en donde este último necesita de un trámite previo para poder, por ejemplo, reconocer firma, el ejecutivo no es necesario esto, tiene ejecución en sí mismo y significa que en el procedimiento basta que el juez observe la existencia de los requisitos mínimos que pide la ley sustancial para que inicie el procedimiento y hasta disponga el embargo de bienes u otras medidas cautelares como la inhibición general de bienes, anotación de litis o las que correspondan al código ritual. Entonces, la acción cambiaria directa que va a ser ejercida en juicio ejecutivo es el camino más corto, más seguro y más rápido para el acreedor para poder poner a resguardo su derecho y agredir el patrimonio del deudor, de todos los deudores, porque existe solidaridad cambiaria. En este caso, la acción cambiaria directa se va a ejercer contra el girado aceptante y contra el avalista. ¿Cuál es el objeto del reclamo? Bueno, vamos al artículo otra vez 17 y 52, si ha circulado o no, si es beneficiario o si es portador legitimado, y vamos a reclamar el monto de la letra, los intereses de la letra van a ser
si están previstos, siempre y cuando sean una letra de vencimiento relativo, ya que si fuera vencimiento absoluto, estos intereses la ley presume que ya están incorporados y no se pueden incorporar por encima del capital ya previsto. Es decir, los intereses solamente pueden estar incorporados en el texto de la cambial en los vencimientos relativos a la vista y a determinado tiempo vista. Si fueron absolutas a la fecha y a determinado tiempo de la fecha, esos intereses ya están incluidos en el monto de la cambial. La diferencia entre un interés compensatorio y un interés moratorio es solamente el vencimiento de la cambial. El interés es el mismo, la denominación es distinta. En cambio, los intereses punitorios, a modo de sanción, estos ocurren ante el vencimiento de la cambial y se suman a los moratorios. El juez tiene la obligación de morigerar estas tasas para que no resulten usurarias. Normalmente los intereses moratorios y punitorios son una vez y media, la suma de estos son una vez y media los intereses compensatorios. Estoy hablando del interés tasa efectiva anual. Para luego dividirlo por 12 les va a dar el interés mensual y dividido por los días del mes, 31, 30, 29, la tasa de interés diario. Van a ver que tienen distintas formas de cálculo. Esto es una práctica bancaria, son distintas formas de calcular financieramente el costo del capital. Siempre tienen que preguntar ustedes cuál es el costo financiero total. Eso les va a dar a ustedes cuál es el último valor del crédito otorgado. Siempre acuérdense de solicitar el costo financiero total. Porque ustedes le pueden decir en el banco, les doy un préstamo, tasa nominal efectiva, 36%, pero cuando van al costo financiero total estamos en el 50%. Bueno, el costo financiero total es el que le va a dar el monto de la cuota que van a tener que pagar. Ese es el más importante. Así que acuérdense siempre solicitar o preguntar por el costo financiero total, anual. Obviamente después lo dividen por mes y luego lo dividen por días. Los gastos de protesto, los demás gastos a los que ya me referí, esos todos están referidos en el artículo 52 de la ley. No hay caducidad. La acción cambiada directa no caduca, sí prescribe. ¿Cuál es el plazo de prescripción? 3 años a contar desde el vencimiento. A contar el vencimiento de la cambiada. Muy importante el plazo de prescripción. Lo primero que tienen que ver ustedes, cuando les llegue un pagaré para su ejecución, es observar si están los requisitos extrínsecos que exige la ley. Los intrínsecos son relativamente dudosos de poder examinar en ese momento, pero los extrínsecos sí, porque tendrá que tener la denominación, letra de cambio, la cláusula de la orden, el monto en pesos, en números y en letras, las firmas, el beneficiario, puede estar en blanco, puede haber endosos, pero tienen que fijarse liminarmente en 2 fechas, la de creación y la de vencimiento si la tuviere. La de creación, siendo a la vista, tiene 1 año. ¿Está bien? Y si tuviere una fecha de vencimiento, tienen que contar a partir de esa fecha 3 años. Estos plazos se pueden ampliar o se pueden restringir. Se pueden ampliar y restringir por el librador y solamente se pueden restringir por los endosantes.
Perdón, sí, se pueden restringir por los endosantes. En cambio, el librador puede ampliar o restringir. Puede ser que el plazo de prescripción sea mayor a 3 años. Pero para eso tenemos que mirar el texto de la cambial. Acuérdense, literalidad es una doble garantía para acreedor y deudor, y de esto vamos a tener el plazo de prescripción. 3 años a contar desde el vencimiento. Es el plazo más largo que existe en la ley, porque después vamos a ver otras acciones, por ejemplo, la de regreso que tiene 1 año, o la de reembolso 6 meses. Es el plazo más largo que tiene porque el portador legitimado se ha expuesto, se ha obligado a pagar una suma determinada de dinero, dándole a los distintos acreedores de la cambial, al portador legitimado, el último término, o al beneficiario, si no circuló, la garantía más extensa, más lisa y más llana de que ha de pagar al vencimiento. Y por eso, casi todas las leyes en materia de pagarés o en materia de letra de cambio tienen estos plazos de vencimiento que son muy extensos. Muy extensos. Fíjense ustedes que una acción de reembolso son 6 meses, en el cheque es 1 año, sin embargo, en el pagaré contra el librador o en la letra de cambio contra el girado aceptante estamos hablando de un plazo muy largo que son 3 años. ¿Cuáles son los efectos? El girado aceptante que paga la cambial extingue la misma. Esto es muy importante porque dijimos que es el único que es el principal obligado cambiario porque es el único que con su pago extingue la cambial. Siempre y cuando, insisto, esto es para no ser torpes, frente al pago recupere la cambial. ¿Por qué digo no ser torpe? Porque si se es torpe se paga doble. Esto es en el derecho común. Quien siendo torpe paga 2 veces. Pero en el derecho cambiario, si es torpe, se paga cuantas veces sea torpe. ¿Alguien puede pensar que se puede pagar sin pedir la restitución del pagaré o de la letra de cambio? Sí, es muy común. ¿Y nos puede pasar varias veces? Bueno, son hipótesis lejanas, pero existentes. ¿Qué puede pasar? Que tenga cercanía con el acreedor y le diga, de este pagaré que venció esta semana, venció ayer, acá te mando el dinero, la semana que viene me devolves el pagaré. Ese pagaré luego se extravía, se roba, se pierde, y nos vuelven a tocar la puerta y nos vuelven a reclamar el pago del documento y lo tenemos que pagar. Y puede pasar que nos vuelva a ocurrir, porque una vez que lo volvemos a pagar, lo dejamos en nuestro escritorio, en una carpeta, y nos roban la casa, y nos vuelven a tocar la puerta dentro de 15 días, y nos vuelven a decir, vengo a reclamar el pago de este pagaré, y ya lo pagué 2 veces, lo tendré que pagar, y ahora es la tercera vez. ¿Puede ocurrir esto? Sí, puede ocurrir. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? Los pagos siempre son contraentrega del documento. Contraentrega del pago si me dan el documento. ¿Es un amigo? No importa. Te voy a pagar, no lo tomes a mal, pero me tenés que devolver el pagaré. O te pago, acá te estoy transfiriendo la suma, mostrame que estás rompiendo mi firma. Entonces, queremos tener el pagaré a modo de prueba para demostrar frente al resto de los obligados que he hecho como girado aceptante, he cancelado la obligación cambiaria, ningún problema. Pago, rompo la firma o la tacho, la anulo. Tendría que hacer lo mismo con el resto de los obligados porque podría seguir circulando. Estoy hablando de hipótesis muy frecuentes, que es que a alguien le roben el maletín, que en el maletín existan cheques de terceros, que estaban prontos a ser depositados, que tenga pagarés, que son representativos de obligaciones de terceros, y frente a esta situación van a aparecer portadores legitimados de buena o de mala fe, pero vamos a tener que pagarlos.
y seremos tantas veces torpes como hayamos pagado y no reclamado la entrega del documento. Así que esto téngalo en cuenta como consejo para el ejercicio de la profesión o del comercio en sí, porque puede suceder que ustedes lo tengan que asesorar a sus respectivos clientes. Hay muchos que Perdón, sí, una pregunta, doctor. Y sí. si el que tiene, por ejemplo, el caso de pagaré que a mí me pasa o me pasó, dice se extravió, no sé dónde está, pero yo lo pagué, tengo los tickets de pago fácil, pero lo extravío, ¿qué tengo que hacer? ¿Una carta de documento? ¿Cómo me certifico yo ahora? Tiene que cancelar, tiene que hacer el procedimiento de cancelación. Ah, el procedimiento de cancelación. Ah, tengo que acudir a un A juez eso, entonces. pero es muy difícil ya les explicamos que con la cancelación es muy difícil que si existiendo un portador de mala fe que lo ha vuelto a poner en circulación o se presenta como portador legitimado diciendo yo soy el portador legitimado, último poseedor del instrumento, hay que pagarle. Se va a abrir a prueba, se formulará la oposición correspondiente, se publicarán edictos, serán llamados todos, pero acuérdense que la ley dice sin perjuicio del derecho de terceros respecto del título en cuestión, con lo cual, una vez extraviado el documento y vuelto puesto en circulación, es muy difícil no tener que volver a pagar. Así que es un riesgo que uno corre, hay que poner a resguardo, no hay que andar con estos papeles encima, salvo para ir a hacer efectivo el cobro. Si se guardan en la oficina en un lugar seguro, si tienen caja de seguridad mejor. Son papeles que circulan y van a ser utilizados con buena o con mala fe. Digo buena porque alguien lo puede recibir sin saber que ha sido extraviado o que es producto de un ilícito. Y lo vamos a tener que pagar aún en un procedimiento de cancelación. Es muy difícil probar el hecho del robo o del extravío, porque acuérdense que siendo un papel de comercio, este es formal, completo y abstracto. Bien, gracias, doctor. Este es el escenario de la acción cambiaria directa. ¿Qué otra acción cambiaria existe? La acción de regreso. Vamos a la acción cambiaria de regreso. Me fui, ¿qué pasó? Acá estoy. Acción cambiada de regreso. Tengan en cuenta que es el capítulo séptimo y es el más largo del decreto de ley. Las acciones, los recursos de las acciones cambiarias. Va desde el artículo 46 hasta por todas las acciones, ¿verdad? Hasta el 64. Artículos con mucho casuismo, que establece muchas condiciones de procedencia y que suele llevar a la confusión. Por eso es muy importante que ustedes utilicen la ficha o se armen una ficha ustedes, no importa que sea esta, la que está en la página de la cátedra, pero ustedes lo tienen que esquematizar para evitar la confusión propia de los distintos plazos, de las distintas condiciones de procedencia, de los distintos efectos que tiene una y otra ley. ¿Qué es una acción cambiaria de regreso? Es un medio judicial de cobro de la suma determinada de dinero
que es exclusiva, fundada exclusiva y excluyentemente en ese documento, para efectivizar la promesa incondicionada de pagar una suma determinada de dinero que puede ejercer el portador legitimado contra los obligados de regreso. Si tuviera un pizarrón, me sería más fácil. ¿Por qué los obligados de regreso? Porque a medida que los distintos obligados cambiarios se van sumando en la cadena ininterrumpida de endosos y van poniendo su firma en la cambial, van garantizando al posterior sucesivo la existencia de la cambial y el pago de la misma. Por eso, si yo soy un endosatario de una letra de cambio, es decir, lo recibí de un obligado cambiario en su carácter de endosante, me lo endosa a mi favor, yo la firmo y la entrego, yo estoy garantizado por el anterior endosante y yo garantizo al posterior mío, ¿no?, a quien yo le entrego, y así sucesivamente. De tal manera que el último, el portador legitimado, está garantizado por todos los obligados cambiarios que han puesto su firma en el documento. Son todos obligados de regreso. ¿Por qué de regreso? Porque vamos hacia atrás. A diferencia de la acción cambiaria directa que se ejerce contra una persona determinada, el que aceptó, y su avalista, porque el avalista ocupa el lugar de él, en la acción cambiaria de regreso, estamos yendo hacia atrás. ¿Por qué? Los obligados cambiarios van garantizando sucesivamente a los distintos endosatarios el pago de la cambial, la aceptación y el pago. Pueden eximirse de ambas garantías. El único que no puede eximirse de la garantía de pago, como sabemos, es el librador. Entonces, por eso se denomina de regreso, porque la garantía se hace efectiva hacia atrás. Se va reclamando a el endosante anterior, de este endosatario al endosante anterior, y este al anterior, y así sucesivamente hasta llegar al librador. Por eso, cuando definimos a la letra de cambio, decimos una obligación incondicional de hacer pagar, o en su defecto de pagar, en este caso es el librador, una suma determinada de dinero. Bueno, ahora llegamos a esta instancia. No pagó el girado aceptante. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ubiquémonos en un procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es presentar la cambial a la aceptación al girado aceptante. Eso es inexcusable. Salvo cláusula facultativa prevista y permitida de letra no aceptable. De muy excepcional circulación. Nos presentamos ante el girado. Acepta la cambial. Perfecto. Primera cuestión formal está definida. Vencimiento de la cambial. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir en primer lugar, al girado aceptante y decirle: señor, ha vencido esta cambial, ha vencido esta letra de cambio. Páguemela. No. Perfecto. Protesto, no protesto, porque la acción directa contra el girado aceptante, acuérdense, como condición de procedibilidad, no es necesario el protesto. Pero sí es necesario el protesto para el resguardo de la acción cambiaria de regreso. Y además tenemos que dar avisos a los sucesivos obligados cambiarios. Entonces, cuando no es satisfecha la cambial por parte del girado aceptante,
tenemos expedita la vía cambiaria judicial para ir contra los obligados de regreso. ¿Quiénes son? El librador, los endosantes y los avalistas de estos. Así el portador legitimado puede reclamarle a cualquier obligado de regreso hacia atrás, no hacia adelante, hacia atrás, el pago de la cambial. Vamos a la ley. ¿Quién es el portador legitimado? Artículo 17. El último endosatario, portador legitimado, o beneficiario si la letra no circuló. ¿Quién es el legitimado pasivo? Artículo 10, el librador. El avalista del librador. 46, 47 y 34. Los endosantes, artículos 16 y 46. Los avalistas de los endosantes, 46, 47 y 34, los mismos que les dije anteriormente. Y por supuesto, no serán legitimados pasivos los endosantes que se hubieran liberado de la garantía de pago. Entonces, contra ellos no se podrá ejercer la acción cambiada de regreso. Vamos a las condiciones de procedibilidad, condiciones de procedencia. La presentación en términos de la cambial, esto es artículo 57. Si la letra de cambio fuera a la vista, debe presentarse al pago dentro del plazo de un año de la fecha de vencimiento para el ejercicio de la acción de regreso. Sí, para el ejercicio de la acción de regreso. Estamos dentro del plazo de la vista. Si la letra fuera a cierto tiempo vista, artículo 25, se debe presentar a la aceptación dentro del plazo del año. Y si fuera a cierto tiempo vista, desde la vista, el plazo que correspondiera o que se pusiera en la cambial. No lo sabemos, tenemos que saber cuál es el plazo a partir de la vista. Por ejemplo, a los 2 años vista. Bueno, desde la vista, 2 años, ese día es el plazo de vencimiento de la cambial. ¿Qué tenemos que hacer además? Protesto, dice el artículo 48, protesto útil, válido y oportuno. Acuérdense, protesto, válido, útil y oportuno. Si no hacemos el protesto, las acciones de regreso quedan perjudicadas. No podemos ejercer la acción de regreso. Al margen de la acción, cambia directa, no importa, esa la tenemos siempre. Pero si no tenemos el protesto oportuno y útil, quedan perjudicadas las acciones de regreso. Es decir, no podemos ir hacia atrás a ninguno de los obligados de regreso. Por supuesto que si hay dispensa de protesto, esto queda absolutamente modificado. ¿Cuándo se puede dispensar el protesto? Primero voluntariamente, porque pongo la cláusula sin protesto. Después por el concurso o la quiebra
del girado. Cuando digo girado, la ley acá creo que es infeliz cuando si es girado y es aceptante. Porque si fuera girado y no aceptó, podemos adelantar el ejercicio de la acción de regreso, pero no tendríamos acción, obviamente, acción que vía directa, ¿no? Entonces, acá tendría que ser la quiebra del concurso de el girado haya o no aceptado. Si aceptó, obviamente, y si no aceptó es porque adelantamos el reclamo, porque sabemos que no va a haber girado aceptante. Entonces, vamos a tener otro tiempo de ejercicio de la acción de regreso. Y después tenemos el caso de la fuerza mayor, que durante 30 días veremos suspendido el ejercicio de la acción y pasado el plazo de 30 días podemos ejercerla en cualquier momento. Acuérdense que cuando hablamos de fuerza mayor no es la referida a la persona del portador legitimado. No es que está excepcionado él por una enfermedad o por un accidente que sufrió él. La fuerza mayor es de carácter general, es una inundación, un terremoto, una pandemia y la cuarentena que ha dispuesto el gobierno nacional y se han prorrogado todos los plazos de vencimiento de los documentos. Y estos sucesivos plazos de vencimiento que se han prorrogado han hecho que estos títulos automáticamente fueran reprogramados en el vencimiento. Esto ya hoy no sucede, estos plazos están reanudados y podemos reclamar el pago de los alquileres, podemos reclamar el pago a pesar de que cada uno tiene una modalidad distinta. Los alquileres acumulados se pueden pagar en 6 meses, tenemos vencimiento a partir del 1 de septiembre, del 1 de octubre, hay otros que son a partir del 31 de enero, es decir, hay sucesivos vencimientos, pero esto demuestra que una causa mayor, un caso fortuito, o fuerza mayor, en este caso fuerza mayor, se ha obligado a la prórroga del vencimiento de distintas obligaciones de carácter patrimonial, de carácter económico. ¿Qué reclamamos? Objeto de reclamo. Artículo 52. Monto de la cambial, más los intereses, más los gastos. Igual que en el caso de la acción cambiaria directa contra el girado aceptante. Acá tenemos caducidad. La acción cambiaria de regreso está expuesta a situaciones de caducidad, a diferencia de la acción cambiaria directa que no tiene caducidad. ¿Cuándo hay caducidad? La omisión en las letras a la vista, la omisión de la presentación de la letra al pago. En las letras a cierto tiempo vista, la omisión de la presentación a la aceptación. Esa es la vista necesaria e indefectible. La letra a cierto tiempo vista aceptada, la omisión de levantar protesto. Y ver artículo 57, les puse en la ficha, porque la omisión de dar aviso, artículo 49, la omisión de dar aviso no perjudica a la letra, pero sí hace incurrir al que no dio el aviso a los obligados de regreso anteriores, los obliga a indemnizar el daño que pudieran causar mediante acción extracambiaria. O sea, la omisión de dar aviso no perjudica a la cambial, no perjudica a la acción cambiaria de regreso, pero puede originar
indemnizaciones de carácter extracambiaria por la omisión de dar el aviso en tiempo y forma. ¿Qué significa dar aviso? Hay que avisar a los demás obligados cambiarios que el girado no aceptó, no tenemos girado aceptante, o que un obligado de regreso no pagó, y entonces vamos a ir al anterior, y así al anterior hasta que podamos llegar al librador y cada uno de los obligados cambiarios sepan que quedan expuestos a el ejercicio de una acción de carácter cambiaria judicial que atacarán a su patrimonio. Y para evitar esto, cualquier obligado cambiario puede ir y pagar, evitar el trámite judicial. Porque además a la letra le vamos a sumar los intereses y los gastos. Y dentro de los gastos tenemos, por ejemplo, el 20% que le van a sumar por honorarios del abogado, más la tasa de justicia, más el complemento de la tasa de justicia, el ius y el bono, el ius previsional y el bono de actuación, ley 8480. Bueno, todos esos accesorios pueden verse, pueden evitarse si un obligado de regreso quiere pagar, se hace de la cambiar y después verá qué es lo que hace, si recurre a una letra, una resaca, va a un amigable componedor o inicia él mismo la acción, no se ha expuesto él personalmente, pero la inicia contra cualquier obligado de regreso. En este momento ya podemos hablar de dos aptitudes que tienen las acciones y que se caracterizan dentro del derecho cambiario. Es el ius electionis y el ius variandi. Es propio del derecho cambiario. ¿Qué significa ius electionis y ius variandi? El portador legitimado puede elegir a quién demandar y luego puede variar e iniciar la demanda o ampliarla contra otros. Supongamos que la letra de cambio o el pagaré ha circulado y tenemos 15 obligados cambiarios. Cada uno de ellos, por la solidaridad que caracteriza el derecho cambiario, responde por la totalidad del monto de la cambial. El portador legitimado puede elegir a quién demandar. Para esto tiene que cumplir las distintas formalidades, los requisitos que exige la ley como condición de procedencia. Si es una letra a la vista, cumplir con la vista. Si es una letra que necesita ser protestada, cumplir con el protesto tiempo y forma. Pero una vez que la presentó ante el girado aceptante y este no paga, él ahora puede elegir ir contra los obligados de regreso y decirle a cualquiera de ellos que lo garantizan a él. No tiene que ir contra su propio endosante. Puede ir contra cualquiera de los obligados cambiarios que lo anteceden y que le garantizan la existencia del crédito. Puede elegir. ¿A quién vamos a elegir normalmente? A quien es el más solvente. Eso es lógico. También puedo ir contra alguien porque le tengo bronca, ¿no? Puedo ir y iniciarle una demanda porque es con quien no me llevo bien. Esto en el mundo comercial es bastante improbable. Vamos a iniciar la demanda contra todos los obligados cambiarios, y si no voy contra todos porque me va a alongar el proceso, porque el juez me va a pedir, mire, usted tiene una cambial donde hay 15 obligados, dígame, ¿los va a demandar a los 15? Porque si es así, voy a librar el mandamiento de intimación de pago a los 15. Porque ¿qué ocurre? Si no, voy a tener que ir obligado por obligado, mes a mes, año a año, y esto se va a transformar en un proceso que va a dejar de ser ejecutivo porque se va a transformar en un proceso eterno que va a llevar mucho tiempo, y entonces para que esto no suceda, el juzgado con buena práctica va a decir, usted va a elegir a quién va a demandar
¿A los demás los va a demandar o no? Si no los demanda, dígamelo ahora porque no lo va a poder hacer en el futuro. A los que demanda, puede iniciar el juicio ahora o puede variarlo. Tiene la posibilidad de elegir y variar la acción siendo un postulado propio o una condición propia del derecho cambiario. Y esto no ocurre en el derecho común. ¿Qué ocurre en la vida normal, en la vida del abogado, en el derecho cotidiano, en el derecho forense? Vamos a demandar a todos. Todos los obligados cambiarios los voy a demandar. No importa quién pague, mientras pague. El que paga puede rehacerse del pago o lo perdió por esta vinculación cambiaria solidaria. No, tiene la posibilidad de reclamar a través de una acción que es la tercera. Algunos autores discuten esto, dicen que son solamente dos las acciones cambiarias, la directa y la de regreso. Nosotros, siguiendo el criterio de la cátedra 1, que fue la señera, la más importante, donde han transitado los mejores y más trascendentes doctrinarios de la Argentina, han pasado por la cátedra 1, como titulares de cátedra. Bueno, siguiendo el criterio inveterado de esta cátedra, nosotros sostenemos que hay tres acciones cambiarias. A estas dos, la cambiaria directa y la de regreso, se le suma la acción de reembolso. La acción de reembolso, que puede ser ejercida, a modo de adelanto, los anticipos, puede ser ejercida por un obligado de regreso que pagó la cambiada y va contra sus pares, digamos, ¿sí? Contra los otros obligados cambiarios que han insertado su firma en la cambiada. Bueno. Perdón, doctor, perdón. Espere, permítame completar el tema de prescripción y defectos y ahora contesto preguntas, ¿sí? El ius variandi, no sé si lo explicó, porque no me quedó claro. El ius variandi, no sé si lo explicó o no me quedó claro. Sí, el ius variandi significa variar a quién voy a reclamar. Puedo elegir y puedo variar. El ius electionis es elegir a quién. Y el variandi es variar. Una vez que demandé, puedo ir contra uno o contra otro. Bien, gracias. Puedo embargarle la cuenta a uno y no embargarle la cuenta a otro. ¿Está bien? Eso es variar y el otro es elegir, propio del derecho cambiario. Gracias. ¿Cuál es el plazo de prescripción? 1 año a contar de la fecha de vencimiento. Acuérdense que el plazo de prescripción en la acción cambiaria directa es de 3 años, en la cambiaria de regreso es de 1 año. Artículo 96. Bueno, todos los plazos de prescripción están en los artículos 96 y 97 del decreto. Efectos. Si paga un obligado de regreso, libera a todos los posteriores a él. Pero él tiene acción contra todos los anteriores a él. ¿Se entiende? A medida que va pagando uno en esa cadena ininterrumpida de endosos, supongamos que hay, dijimos, 15 obligados cambiarios. Va a pagar el número, si lo hacemos secuencialmente, 1, 2, 3, 4, así hasta el 15, supongamos que paga el número 8, que es el señor José Pérez, pero identificado como el número 8 en esta cadena ininterrumpida de endosos. Él paga. ¿Qué hace? Libera de aquí del 8, o sea, del 9 al 15. Porque él nos está garantizando. Eso ya, con el pago que efectúa él, ha liberado a los posteriores en esa cadena interrumpida de endosos. Pero él tiene todavía la garantía respecto de los que lo anteceden, es decir, del 1 al 7. El 1 es el librador. Y lo sucesivo. Él es el 8, así que mantiene
la acción para poder reclamarle a los 7 que lo preceden. ¿Va a ejercer la acción cambiaria de regreso? Y es un regreso, pero la denominamos acción cambiaria de reembolso, porque lo que va a pedir es que le devuelvan lo que él pagó. Por eso hay muchos autores que descreen de esta tercera categoría y siguen sosteniendo que, en definitiva, es una acción de regreso, pero tiene un tiempo de ejercicio menor que la acción de regreso común. En vez de 1 año, es de 6 meses. Bueno, es una discusión doctrinaria y quizá bizantina, bueno, puede ser, pero nosotros en el égido de la actuación de las acciones de regreso, de las acciones cambiarias, identificamos a 3. Una es la cambiaria directa, otra es la cambiaria de regreso y otra es la cambiaria de reembolso. ¿El artículo 53, doctor? Sí. Gracias. El artículo 53 es para la de reembolso, para la suma que ha reclamado. Esperen que ahora vamos a definirla y a desarrollarla. Termino con los efectos de la acción de regreso. Entonces, dije, si paga un obligado de regreso, bueno, libera a los posteriores, conserva con respecto a los anteriores. Tendrá la acción de reembolso y tendrá acción directa, acuérdense que todavía él conserva la acción directa contra el girado aceptante, que no pagó. Así que mantiene, si es un obligado de regreso que pagó, mantiene la acción de regreso o de reembolso contra los que por garantía natural y conserva la acción directa contra el principal obligado cambiario que es el girado aceptante. Sí, pero el portador legitimado no tiene acción de reembolso, tiene acción de regreso. Exactamente. Por Salvo eso que sí. digo, el primer caso que les dije es, en cuanto a los efectos, si es un obligado de regreso que pagó, ahí no es el portador legitimado. El portador legitimado tiene 2 acciones, la de regreso contra todos los anteriores y la acción directa. Pero si es un obligado de regreso que pagó, ya no es el portador legitimado. Claro. Ese tiene acción de reembolso y tiene acción directa. Y si el portador legitimado no levanta, perjudica la letra, no levanta el pretexto, igual le queda expedita la acción directa, ¿no? Exactamente. Tiene acción directa porque contra esa acción no caduca, sí prescribe. Cuando hablamos de condiciones de procedencia o condiciones de procedibilidad, nos estamos refiriendo a la caducidad. Bien. Cuando hablamos de prescripción son los plazos. La caducidad ataca la acción, mientras que la prescripción, la caducidad ataca el derecho, mientras que la prescripción ataca la acción. Esto lo sabemos del derecho procesal común. Bueno, en el derecho cambiario ocurre lo mismo. Tenemos condiciones de procedibilidad y esto está referido a la caducidad, no a la prescripción. Entonces, vayamos a la tercera acción, negada por una parte de la doctrina, es cierto, pero es referida a la acción de reembolso. ¿Qué es la acción de reembolso? Es un medio de cobro judicial, fundado también exclusiva y excluyentemente en la cambial, para que un obligado de regreso pueda reclamar a los restantes obligados que lo anteceden y garantizan el reintegro de la suma que pagó más los intereses más los gastos. ¿Quién es el obligado? ¿Quién es el obligado? ¿Quién es el legitimado activo? Entonces,
el obligado de regreso que pagó la cambial. No es el portador legitimado. El portador legitimado ejerce la acción de regreso. Esta le ejerce un obligado de regreso. ¿Contra quién la ejerce? Contra todos los obligados que lo anteceden y sus avalistas, incluido el librador. ¿Cuál es el objeto del reclamo? La suma que pagó, artículo 53, más los intereses desde la fecha de vencimiento, los gastos. Plazo de prescripción, 6 meses desde que pagó o fue intimado judicialmente en juicio ejecutivo para que pague. Atención con este plazo porque es lo que ocurra primero. Así que esos 6 meses pueden verse reducidos en una o en otra condición, desde que pagó o desde que hubiera sido intimado. Si fue intimado hace 2 meses y pago ahora, los 6 meses van a ser desde que fui intimado de pago. Entonces ya me han transcurrido 2, me quedan 4 nada más para ejercer la acción. No es que voy a tener 6 meses de que pagué hoy. ¿Se entiende? El plazo ahí se reduce sensiblemente. Así que fíjense cuál será el plazo más largo para contar a partir del mismo. He omitido, me doy cuenta ahora, un tema muy importante, porque la acción cambiada de regreso puede ser a su vez dividida en acción de regreso a término y acción de regreso anticipada. Discúlpenme, un error garrafal mío. Entonces, en ese primer cuadro que teníamos de la acción de regreso, a su vez divídanlo en 2 supuestos distintos. Estoy solamente hablando de las condiciones de procedibilidad, después es exactamente lo mismo. Una es la acción de regreso a término, que es la que se ejerce desde el vencimiento de la cambial. Y dijimos que es 1 año. Pero también podemos ejercer la acción en forma anticipada. Yo, en realidad, el artículo lo mencioné y les di los distintos supuestos, pero no dividí la acción. ¿Cuándo anticipamos el ejercicio de la acción? Cuando la misma no ha sido aceptada. ¿Y por qué podemos ir a ejercerla con anterioridad? Porque sabemos que al no haber obligado cambiado directo, necesariamente tendremos que ir contra los obligados de regreso. Aquí les dije que hay aviso. Tenemos que dar aviso, es una formalidad que debemos cumplir, cuya omisión me puede traer consecuencias económicas extracambiarias. También voy a anticipar el ejercicio de la acción de regreso frente a la quiebra o el concurso del librador o del aceptante. Y acá hay un supuesto que realmente es extraordinario y que dio a pensar al ex titular de la Cátedra 1, muy sagaz, muy inteligente, que es el estado de cesación de pagos del librador. No cuando está en quiebra o en concurso preventivo, que es un procedimiento que ustedes saben que es judicial, no hay juicio de antequiebra. Y
no hay una quiebra de hecho, las quiebras siempre son de derecho. Tiene que estar decretada por un juez, por el juez natural del deudor. Tenemos la quiebra legal, la voluntaria y la necesaria, el concurso preventivo siempre es de carácter voluntario, pero no tenemos una quiebra de hecho o llamada quiebra virtual. Así como está expresamente prohibido el juicio de antequiebra, que tiene sus bemoles, porque si bien está prohibido dentro de la ley el juicio de antequiebra como tal, hay un traslado que el juez le va a dar al deudor para que éste diga cuánto tenga para defender su derecho, porque si no le van a decretar la quiebra. Bueno, ese pequeño juicio antesala de la quiebra, la ley dice no puede eternizarse, entonces no podemos estar discutiendo las causas de la obligación, no podemos estar discutiendo si realmente hay compensación de créditos o no, o paga o le decreto a la quiebra, o tiene que demostrar que no está cesante, etcétera. Bueno, así es como la ley también dice, no hay quiebra de hecho, la quiebra siempre es de derecho. Ahora, en este caso, la acción, ¿por qué voy a la quiebra? ¿Por qué me distraigo o me corro de la acción cambiaria? Fíjense, en este caso, la ley permite el ejercicio de la acción cambiaria de regreso en forma anticipada frente a la insolvencia o cesación de pago del deudor, no frente a la quiebra, sino frente a la mera insolvencia. Quiere decir que si el acreedor demuestra que el deudor cambiario se encuentra insolvente o se encuentra en cesación de pago, tarea ciertamente difícil, por no decir ímproba. ¿Y cuándo va a estar demostrado esto? Con hechos reveladores de la ley de quiebras, el artículo 79. Cuando hay fuga, abandono de los negocios, clausura de los establecimientos, suicidio, hipótesis de laboratorio que no existían más que en los años 30, cuando Yadarola o cuando Raimundo Fernández, comentó los pagos. Bueno, finalmente en el año 2001, 2002, 2003 tuvimos ejemplos ciertamente desdichados de gente que se suicidó porque no podía honrar sus deudas. Favaloro se suicidó porque no podía afrontar las deudas de su fundación. Mangano, un presidente del Club Estudiantes de La Plata, se suicidó porque no podía también pagar el pasivo que tenía después de haber comprado el Country Club. Pero hubo otros ejemplos. Quien se suicidó, por ejemplo, en General Villegas, una productora agropecuaria, porque no podía devolver lo que había pedido en el Banco Nación para sembrar y cosechar, y le estaban a punto de ejecutar la garantía, y se suicidó de la manera más cruel, porque se tiró de cabeza al aljibe de lo que era el casco de su estancia. Es decir, supuestos de insolvencia que nos parecían irreales, ficticios, tomados del laboratorio, que después la realidad encontró el correlato correspondiente. Bueno, ¿es posible ejercer la acción de regreso anticipado por habiéndose demostrado la insolvencia o la cesión de pagos? Sí, se puede. Se puede ejercer la acción de regreso frente a estos infortunios del deudor. Y acá es donde la Viña decía, bueno, entonces hay quiebra de hecho, hay quiebra virtual. Porque acá estamos demostrando que hay una persona que está incesante y le están ejecutando una acción cambiaria antes del vencimiento. Realmente muy interesante la postura, que siempre que tenemos oportunidad, todos los integrantes de las cátedras, de las 3 cátedras, lo hacemos porque es una forma también de honrar a quien fuera uno de los más brillantes titulares de la cátedra de esta materia. ¿Sí? Perdón, doctor, pero Sí, esto que está explicando usted, esta tercera variante, ¿está contemplado acá en el decreto? Y otra pregunta más. está contemplado en el decreto, sí. ¿Esta quiebra de hecho, esta anticipada No, de la hecho? quiebra de hecho no, pero la insolvencia, sin que esté decretada la quiebra, es un hecho inédito, porque no está previsto en la ley de quiebras, y sí está previsto en el decreto ley. Entonces,
Frente a esta circunstancia, cabe reflexionar a ver si existe o no en la Argentina la quiebra de hecho o la quiebra virtual. Que le Bien. estamos permitiendo al acreedor que ejecute sin que esté decretada la quiebra o su concurso preventivo. Y en ese caso, ¿se debe obligatoriamente presentarse ante el jurado aceptante o solamente con el acta del concurso de la quiebra es suficiente? No, si está decretada la quiebra, el auto de quiebra lo exime al acreedor de efectuar protesto. Y el concurso preventivo también. Basta con que acompañe un testimonio de la sentencia, una copia. Hoy puede meterse en la mesa virtual de entradas, acompaña un PDF del decreto de quiebra o apertura de concurso, y con eso ya queda. Además le puede pedir al juez de la quiebra que mande un oficio, al juez de la ejecución cambiaria que mande un oficio y que determine si existe o no quiebra o concurso preventivo y tiene la posibilidad de ejecutar. Así que hoy la modernidad nos permite este tipo de licencias, ¿verdad? Bien, gracias. De nada. Bueno, entonces, efectuada la aclaración y culminada la acción también de reembolso, nos vamos a los recursos o acciones que no son cambiarias y que son extracambiarias, pero son judiciales. La primera de ellas, y más importante, y sobre la que vamos a hacer mucho hincapié ahora, es la acción causal. Ya hicimos alguna breve introducción. A modo de ejemplo, cuando dijimos cómo vamos a ir a Buenos Aires y por la autopista o por la Calchaquí, dijimos, bueno, juicio ejecutivo, vamos a poder ir por la autopista. Acuérdense, recordemos que el hecho de emitir, librar un papel de comercio no importa novación de la obligación antecedente o subyacente, negocio jurídico fundamental, relación jurídica subyacente. ¿Recuerdan? No hay innovación, salvo expresa disposición de las partes. Si no hay innovación, la relación jurídica subyacente permanece y coexiste con el libramiento de la cambial. Es decir, el contrato base causa-fin coexiste con la causa fuente, que es la declaración unilateral de voluntad, demostrada a través de la firma en un documento llamado título, valor, papel de comercio. Y ambos documentos pueden permanecer en poder del acreedor, o puede que solo quede en poder del acreedor el contrato base. Puede ser una compraventa, puede ser una donación, puede ser la indemnización de un cuasi delito, puede ser cualquier tipo de contrato u obligación. En cambio, la cambial puede ser que permanezca en poder del acreedor o puede ser que se haya puesto en circulación. Si estuviéramos frente a un supuesto beneficiario que no ha puesto en circulación en su poder el título y además mantiene el contrato base, por haber elegido una garantía adicional, que es haber librado letra de cambio o pagaré, incluido el cheque, la ley lo obliga a que si elige la vía causal,
es decir, ir por la Calchaquí, por el camino más largo, por el Centenario, por la Calchaquí, por la Avenida Mitre, pasando por Avellaneda y llegando a Buenos Aires, puede reclamar mayor cantidad de rubros, dijimos, ¿no es cierto? Si el contrato era de 1.000 pesos y el pagaré era de 1.000 pesos, claro, cuando llega la ejecución del pagaré voy a reclamar los 1.000 pesos más los intereses y los gastos, pero un contrato de 1.000 pesos incumplido puede transformarse en, ya sabemos, los intereses más la indemnización del daño causado, más el daño emergente, no, más el lucro cesante, más la pérdida de chance, etcétera, etcétera. Y además sumarle otros daños de terceros. Entonces, si el deudor, el acreedor va a elegir la vía más larga, pero de mayor monto, o sea, de más amplio espectro de reclamo, incorpora requisitos para que no exista un abuso de derecho. Las acciones coexisten. La que emerge del contrato base o relación jurídica fundamental coexiste con la acción cambiaria. ¿Estamos hasta ahí? Primera cuestión. Ambas acciones coexisten. Pero llega un momento en que frente a el incumplimiento hay que optar. Si opto por la vía cambiaria, la ley no me pide nada más que el cumplimiento de los requisitos formales para poder ejercer la acción cambiaria en juicio ejecutivo. Pero si voy a ejecutar el contrato causa-fin, contrato que es la relación jurídica subyacente, entonces me va a pedir que primero haya efectuado o cumplido los requisitos propios del derecho cambiario. Entonces, primero proteste la letra, vaya al girado aceptante y pídale cumplimiento. Primero pídale que acepte. Si aceptó, pídale el cumplimiento de la cambiaria frente al vencimiento. Si no lo hizo, proteste la letra para cumplir con los requisitos de procedencia de la acción de regreso y no verla perjudicada. Y cuando si elige la vía ordinaria por cumplimiento del contrato, ponga a disposición la letra de cambio o el pagaré para que el deudor a su vez pueda reclamar por la acción cambiaria que corresponda que él elija el cumplimiento vía cambial o vía ejecución del contrato. Entonces, la ley, para evitar abusos y que el acreedor elija dos vías al mismo tiempo y que esté reclamando dos veces lo mismo e incurra en un delito penal, porque sería una defraudación del 172 o del 173 del Código Penal, le exige el cumplimiento de determinados requisitos. Uno de ellos es, si usted va a elegir la ejecución del contrato base, del contrato madre, cumpla primero con el derecho cambiario porque usted ha elegido ampliar la base de la garantía exigiéndole al deudor que emita libre títulos de crédito, papeles de comercio. Para que el deudor no se vea extorsionado a través de ambas acciones, le exige que opte por alguna de las dos. Si opta por la causal, primero tiene que demostrar haber reclamado al deudor girado aceptante
primero que acepte y después que pague, y después haber cumplido todos los cambiarios necesarios para mantener incólume las de regreso. Algún autor, a mi criterio equivocado, cuidado con los que estudian por Legón, y Williams, y algún otro que se me escapa, sostienen que para poder ejercer la acción causal, tienen que haber iniciado las acciones cambiarias, tanto directa como de regreso, y no haber obtenido resultado positivo, para solamente después poder ejercer la acción causal. Eso para mí es una opinión desacertada, están equivocados, no es así. Sí tiene que cumplirse todos los requisitos de procedibilidad de la acción de regreso, es decir, hay que demostrar que uno ha cumplido con los requisitos formales, como presentarse a la aceptación, presentarse al pago, obtener protesto útil y oportuno, y una vez cumplidos estos requisitos, ir por la acción causal. Al mismo tiempo, hay que poner a disposición del deudor el instrumento o el documento cambiario, si estoy ejecutando siempre en el supuesto de ir por la acción causal. ¿Qué dice la doctrina respecto de esto? Bueno, le entrego directamente al deudor en su domicilio la letra de cambio o el pagaré y continúo ejerciendo. Me firmo un recibo y se lo demuestro al juez del juicio causal y le digo, no solamente he puesto a disposición, sino que le he entregado el título de crédito. La otra es acompañar el instrumento como documentación acompañada en el juicio ordinario. Entonces digo, vengo a exigir el cumplimiento de este contrato, por ejemplo, de compraventa, y además acompaño el pagaré que oportunamente firmó el demandado deudor y pido que se ponga en caja de seguridad, en caja fuerte del juzgado. O la tercera variante es que la ponga a disposición y a resguardo en una escribanía. Y labro el acta y llevo el acta al juzgado y le digo al juez, acá pongo a resguardo el pagaré o la letra de cambio, y de esta manera demuestro que no voy a intentar ejecutar 2 veces la misma deuda. Una pregunta, doctor. Sí. Pero esto que está hablando es la acción del artículo 61. Siempre que no haya pagado el girado, voy al ordinario. El girado aceptante. Girado aceptante, que no haya pagado. Claro, por eso dijimos que el girado aceptante es el principal obligado cambiario, porque con su pago libera a todos los demás cambiaria y extracambiariamente. Bien, o sea, ahí tengo la opción de ir a un juicio ordinario. Exactamente, si no paga. Y hacer valer la acción, el contrato base. Exactamente, a través de la acción llamada causal. Bien, gracias, doctor. ¿Se entiende entonces cómo funciona la coexistencia de las acciones? Ambas acciones coexisten. El acreedor puede optar, puede ir por vía ejecutiva o puede ir por juicio ordinario. Si va por juicio ejecutivo es más rápido, pero solamente va a poder cobrar el monto de la cambial más los intereses y los gastos. Va por la vía más larga, juicio ordinario, va a poder ejecutar el contrato. Mayor cantidad de rubros, mayor volumen en cuanto al monto, pero va a tener que cumplir algunos requisitos para que al deudor se le garantice que no va a ser demandado por las dos acciones. Entonces, tengo la acción causal, perfecto, pero tengo que haber demostrado que cumplí todos los requisitos de procedibilidad del derecho cambiario, pero no tengo que haber, por lo menos este es mi criterio y el mayoritario de la doctrina, no tengo que probar haber iniciado el juicio cambiario, la acción ejecutiva, y no haber sido satisfecho. Esto es un criterio para nosotros erróneo, y así que cuidado con porque no lo dice la ley. La ley dice que hay que demostrar que se han cumplido los requisitos, no que se ha
iniciado el juicio y con resultado negativo. Así que ese criterio está reclamando más de lo que la ley dice, o sea, está pidiendo lo que la ley no pide. Si no tengo acción causal y no tengo las acciones cambiarias por distintas circunstancias, por ejemplo, por prescripción de la acción cambiaria, y porque no tengo acción causal, también quizá por prescripción, aparece una segunda acción extracambiaria llamada de enriquecimiento. Acción de enriquecimiento, entonces, es una acción de carácter judicial extracambiaria que tiene por objeto brindarle al portador legitimado el reclamo de una suma determinada de dinero que no pudo percibir de modo cambiario y de modo causal, por motivos ajenos a su voluntad, porque acá si ha sido torpe o ha sido omisivo o ha sido negligente, no la va a poder ejercer esta acción. Para poder percibir el monto máximo de la causal, de la cambial. La acción de enriquecimiento tiene como límite el monto de la cambial y no el monto del contrato base. Algunos autores dicen esto es una acción de carácter moral, para hacer estricta justicia. ¿Y por qué habla de enriquecimiento? Bueno, porque acá el que no paga se ha enriquecido y el que no cobra se ha empobrecido. Entonces hay un aspecto activo y uno pasivo. Y el límite de esta acción es justamente el enriquecimiento o el empobrecimiento de uno y de otro. No puede superar el monto de la cambial, pero puede verse disminuido en atención a que se pruebe cuánto se empobreció uno o cuánto se enriqueció otro. Así que si sobre 100 pesos se ha probado que se ha empobrecido solo en 50, el monto de la cambial será 50 pesos y no los 100. Pero pudo haberse enriquecido o empobrecido por más de 100 pesos. Bueno, el límite está puesto por la propia ley, que es el monto de la cambial. No puede ser más que el monto de la cambial. Por supuesto que después se le han de habilitar los gastos de la ejecución del monto, dicho monto, ¿no es cierto? O sea, si hay que pagar tasa de justicia, honorarios de los abogados, el jus y el bon, esas cuestiones, sí, por supuesto, han de sumarse a la demanda. Tenemos una acción más, que es la de contribución. Es una acción del derecho común para los obligados pari gradu. ¿Se acuerdan ustedes que los pari gradu dirimen sus cuestiones internas por el derecho civil, no por el derecho común, no por el derecho cambiario? Los coendosantes, coavalistas, colibradores reclaman sus respectivas cuentas por el derecho común. Y la contribución es por la parte de la obligación que les corresponde. Acá no hay solidaridad. Acá hay derecho común. Entonces, se dividirá por tantos obligados cambiarios, obligados extracambiarios como reclame la acción. Si hay 3 coobligados de 100 pesos, cada uno responderá por 33,33, de tal manera que uno que pagó le puede reclamar a los otros el 33% de cada uno.
Él paga el 33, los otros cada uno pagan el 33 y así llegan al 100%, que es el monto máximo de la acción de contribución. Hay algunas otras acciones del derecho común que dan lugar a indemnización. No las tomamos en el parcial, pero sepan que hay 8 acciones más, 8 reclamos que son productos de incumplimiento dentro del intercambiario. Por ejemplo, cuando el librador le manda la provisión al girado y éste no acepta. Bueno, acá hay una acción de carácter civil por indemnización del daño que le causa el girado que no aceptó, debiendo hacerlo, y el monto es el de la provisión más los daños y perjuicios. Los que no dieron aviso por la falta de aceptación y por la falta de pago, esos avisos dan lugar a excepciones. La falta de pago de la intervención, del interventor, del tercero. Bueno, hay muchas cuestiones de incumplimientos cambiarios que pueden dar lugar a reclamos extracambiarios judiciales y que originalmente, por lo menos para mí, ¿no? Para mi punto de vista, tenían un máximo de 2 años para el reclamo, y para mí actualmente es de 1 año. ¿Y por qué digo esto? Porque aplicando el 4000, esperen que le digo el actual, porque lo anoté, pero no me lo acuerdo de memoria. ¿Está hablando de la acción de contribución, doctor? No, de las distintas acciones de reclamo por incumplimientos cambiarios dentro de... Son extracambiarios, pero se producen en el íter de circulación de las acciones cambiarias, ¿no? Y con respecto a la acción de contribución, está hablando del artículo 59. Sí, esa es la de contribución. Es de carácter extracambiario y nos referimos a los obligados que están en el mismo contexto, digamos, son todos obligados pari gradu y no pari passu. ¿Está bien? Bien. Miren, todas las acciones lo tienen en la guía, ¿no? Acciones extracambiarias, que no son cartulares y tampoco son cambiarias. No son cambiarias. La acción de responsabilidad por falta o defecto de aviso. La acción de responsabilidad contra el interviniente que no dio el aviso de la intervención. La acción del poseedor de la letra cancelada que no formuló oposición contra el cancelante. Mira la cantidad de acciones que hay, no las tomo. La acción del aceptante que pagó contra el librador por falta de provisión, fundamental, ¿verdad? La acción del librador o cesionario contra el girado que con provisión no aceptó o aceptó y no pagó, o pagó parcialmente. Me quedarían algunas, no tengo tiempo, tendría que hacer algunos distingos entre Profe, prosoluto y prosolvendo. ¿tiene Dígame, el número de artículo por ahí? ¿Desde ¿cómo? dónde inicia el número de artículo ¿De cuál? de estas acciones? Ah, sí, son Igual no la va a tomar, dijo usted. no las voy a tomar, no las voy a tomar. Queda en el recuerdo. Miren, tenemos todas las que derivan de la falta de cumplimiento de las 95, 96 y 97, las del artículo 49, por los 4 días y los 2 días del aviso, todas esas dan lugar a la indemnización por
faltas formales, omisiones formales, que no son cartulares y no son cambiarias, y dan lugar a indemnización. ¿Sí? Miren, por ejemplo, para mí, ¿no? En la falta de responsabilidad por falta, la acción de responsabilidad por falta de aviso o defecto de aviso, se aplicaba el plazo de prescripción de 2 años por el 4037 del viejo Código Civil. Para mí hoy es el 2564 y el plazo de prescripción es de 1 año. Ha cambiado fundamentalmente, o sea, la mitad. Miren, esto es mucha casuística que no la voy a tomar porque es muy difícil que se dé y además complejiza a esta parte de la materia de una manera que necesitaríamos un mes completo para dar acciones. Con esta que les di, que son, ustedes que tienen que estudiar, las tres acciones cambiarias, las acciones las cambiarias de la directa, la de regreso y la de reembolso. Si la de reembolso la vemos como una de las de regreso, ¿sí? Y después la causal, la de enriquecimiento y la de contribución. Con eso estamos y esas son las acciones que vamos a tomar. ¿Hay alguna pregunta? Son las 2 de la tarde y se me va a cancelar la comunicación. ¿Listo? Les agradezco la atención. Nos vemos el martes que viene. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Jorgelina, ¿estás? Jorgelina. Muy bien.